Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances prohibidos. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy les traigo mi top 15 de series turcas históricas en español, imperdibles para todos los adictos al drama. Prepárense porque este vídeo está cargado de recomendaciones que los van a dejar enganchados a la pantalla por horas. Antes de que empecemos con esta maratón de recomendaciones, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gustan este tipo de vídeos donde exploramos series y películas de diferentes partes del mundo, denle al botón de suscribirse. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. En el número 15 tenemos una serie que quizás no es tan conocida como otras, pero que a mí me fascinó por su enfoque en un periodo histórico específico. Se trata de Filinta. Esta serie se centra en Estambul durante el reinado del sultán Abdülhamid II y sigue las aventuras de un joven y valiente policía llamado Filinta Mustafa. Prepárense para persecuciones emocionantes, investigaciones criminales y una mirada intrigante a la vida en la capital otomana de finales del siglo XIX. Si les gustan las series de época con un toque de misterio y acción, Filinta es para ustedes. Subimos un poco en la lista y en el número 14 encontramos Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie es una verdadera epopeya histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, el fundador del Imperio Otomano. Si les gusta la historia medieval, las batallas épicas y las tramas políticas complejas, esta serie los va a enganchar desde el primer episodio. Prepárense para conocer las tribus turcas, sus costumbres y sus luchas por la supervivencia. Llegamos al número 13 con Payitat, Abdülhamid. Esta serie nos transporta directamente al reinado del sultán Abdülhamid II, un periodo crucial en la historia del Imperio Otomano. La serie explora los desafíos internos y externos a los que se enfrentó el sultán, así como sus esfuerzos por modernizar el imperio y mantener su integridad territorial. Si les interesa la política otomana del siglo XIX y las intrigas palaciegas, Payitat, Abdülhamid, es una excelente opción. En el puesto 12 tenemos Kurulus, Osman, o Fundación, Osman. Esta serie es la continuación de Dirilis, Ertuğrul, y se centra en la vida de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Acompañen a Osman en su lucha por establecer un nuevo estado y consolidar su poder. Esta serie está llena de acción, drama y romance y es perfecta para aquellos que quieren seguir explorando la historia del Imperio Otomano. Avanzamos al número 11 con Muhteşem Yzyl, Kösem, o El Siglo Magnífico, Kösem. Esta serie es la secuela de El Siglo Magnífico y se centra en la vida de Kösem Sultan, una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Kösem fue una figura influyente en la corte otomana durante décadas, y esta serie explora su ascenso al poder, sus intrigas y sus relaciones personales. Si les gustan las historias de mujeres fuertes y ambiciosas, Muhteşem Yzyl, Kösem, es para ustedes. En el top 10 empezamos a entrar en las series que son verdaderos clásicos. Aquí encontramos Sultán. Esta serie nos presenta la vida de una joven que se ve envuelta en los entresijos del Palacio Topkapi. Aunque la trama tiene elementos de ficción, está ambientada en un contexto histórico rico y ofrece una visión interesante de la vida en la corte otomana. Llegamos al número 9 con Yunus Emre, Aşk-ı o Yunus Emre, El viaje del amor. Esta serie es diferente a las demás en esta lista, ya que se centra en la vida de Yunus Emre, un poeta y místico sufí del siglo XIII. La serie explora sus viajes, sus enseñanzas y su búsqueda de la iluminación espiritual. Si les interesa la filosofía sufí y la poesía mística, Yunus Emre es una experiencia enriquecedora. Avanzamos al número 8 con Alparslan, Büyük Selçuklu, o Alparslan, el gran seliúcida. Esta serie se centra en la vida de Alparslan, el sultán seliúcida que lideró a su pueblo a la victoria en la batalla de Manzikert en 1071. Esta batalla fue un punto de inflexión en la historia, ya que abrió las puertas de Anatolia a la colonización turca. Si les gusta la historia medieval y las batallas épicas, Alparslan es una excelente opción. Entramos al top 7 con Mehmed Bircian Fatih, o Mehmed, conquistador de un mundo. Esta serie se centra en la vida de Mehmed II, el sultán otomano que conquistó Constantinopla en 1453. La serie explora su ambición, su genio militar y su visión para el futuro del Imperio Otomano.
Si les interesa la historia de Constantinopla y la conquista otomana, Mehmet Bircihan Fatih es una serie que no se pueden perder. Llegamos al puesto número 6 con Hürrem Sultan. Esta serie, aunque no tan detallada históricamente como otras, ofrece una visión entretenida y dramática de la vida de Hürrem Sultan, una de las figuras más influyentes del Imperio Otomano. Si buscan una serie que combine drama, romance y un toque de historia, Hürrem Sultan es una buena opción. Entramos en el top 5, las series que considero absolutamente imprescindibles. En el número 5 tenemos Uyan, Büyük Selçuklu, o Despertar, el gran imperio selyúcida. Esta serie nos traslada a la época del imperio selyúcida, un imperio turco que jugó un papel importante en la historia de Oriente Medio. La serie explora las intrigas palaciegas, las batallas y los desafíos a los que se enfrentó el imperio. En el puesto número 4 encontramos una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, Kukuka. Si bien no es estrictamente histórica en el sentido de grandes imperios y batallas, esta serie ofrece una mirada conmovedora a la Turquía rural de los años 70 y 80. La serie explora los valores tradicionales, los conflictos familiares y los cambios sociales que estaban ocurriendo en el país. Es una joya que les recomiendo muchísimo. Entramos en el podio, las 3 mejores series históricas turcas en mi opinión. En el puesto número 3 tenemos Bir Zamanlar Çukurova, o Érase una vez en Çukurova. Esta serie nos traslada a la Turquía de los años 70, a la región de Çukurova, una zona rica en tierras fértiles. La serie explora la vida de una joven pareja que huye de Estambul para escapar de un pasado oscuro y comienza una nueva vida en una granja. Prepárense para un drama intenso, lleno de romance, intrigas y secretos familiares. En el puesto número 2 encontramos una serie que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, Batam Sensin, o Eres mi patria. Esta serie nos traslada a la Turquía de principios del siglo XX, durante la Guerra de Independencia turca. La serie cuenta la historia de un oficial otomano que lucha por su país mientras su esposa, una enfermera, trabaja en un hospital de campaña. La serie explora el amor, la lealtad y el sacrificio en tiempos de guerra. Es una serie conmovedora y emocionante que los va a dejar sin aliento. Y llegamos al número 1, la serie que considero la mejor serie histórica turca, Muhteşem Yüzyıl, o El siglo magnífico. Esta serie es un verdadero clásico que ha sido aclamado por la crítica y el público de todo el mundo. La serie nos traslada al reinado del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos del Imperio Otomano. La serie explora su vida, sus conquistas, sus amores y sus intrigas palaciegas. Es una serie visualmente impresionante con un elenco talentoso y una trama cautivadora. Si solo tienen tiempo para ver una serie histórica turca, les recomiendo encarecidamente que vean El siglo magnífico. Es una obra maestra que los va a enganchar desde el primer episodio. Y ahí lo tienen, mi top 15 de series turcas históricas en español. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia y el drama turco. Hemos viajado a través de diferentes épocas y hemos conocido a personajes fascinantes que han dejado su huella en la historia. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, y hay muchas otras series históricas turcas que también son excelentes. Los invito a que exploren este género y descubran sus propias favoritas. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series históricas turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué series me recomiendan. Me encanta leer sus sugerencias. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima, amantes del drama.